en esta tercera parte del capítulo 3 del libro La Revolución Científica de Acuario, dedicado a una especie de síntesis de las más brillantes teorías científicas de la historia. La dedicaremos a un punto, a un año y a un tema que es particularmente interesante en estos momentos de crisis en la que estamos inmersos. Nos referimos en esta secuencia que estamos realizando de las teorías realmente espectaculares que nos ha dado el ámbito de la ciencia en el siglo pasado, al año 1945. Y el título de esta parte del capítulo 3 es 1945, la bomba atómica y la reaparición de Cristo. Y dice así: el fin de la Guerra Mundial 1914-1945, que nos dejó más de 110 millones de muertos, se debió al empleo preciso del enorme poder oculto en la materia, revelado por Elena Blavatsky en 1888, planteado como teoría científica por Einstein en 1905, prefigurado por el descubrimiento astronómico del planeta Plutón en 1930. Recordemos que la bomba empleaba plutonio como materia activa y que fuera comprobada efectivamente el 6 de agosto de 1945 en la ciudad japonesa de Hiroshima. Esta comprobación asombrosa de la teoría de la relatividad significa que por primera vez en la historia la mente humana accedió al concepto abstracto del enorme poder que oculta la materia y lo corroboró experimentalmente, es decir, científicamente. En realidad, desde el punto de vista metafísico, este enorme poder constituye solamente una ínfima parte del poder real oculto en cualquier tipo de materia. Para aclarar este punto, citamos uno de los libros más importantes de Alice Bailey. En 1925 se publicó en Estados Unidos de Norteamérica en inglés la primera edición de la obra Tratado sobre Fuego Cósmico, posteriormente traducida al castellano, de la que citamos los siguientes párrafos. Primeramente, los científicos del plano físico podrán hablar con autoridad acerca del cuarto éter, aunque no lo reconozcan como el inferior de los 4 grados etéricos de sustancia. Se comprenderá su esfera de influencia y su utilización, y la fuerza, entre comillas, llegará a conocerse lo mismo que hoy se conoce el hidrógeno como un factor de la materia o la manifestación eléctrica de energía dentro de límites precisos. Su manifestación ya puede verse
en el descubrimiento del radio, así como en el estudio de sustancias radiactivas y en la demostración electrónica. Este conocimiento revolucionará la vida del hombre. Pondrá en sus manos lo que los ocultistas llaman poder de cuarto orden en el plano físico. Permitirá utilizar la energía eléctrica para la regulación de su vida diaria en forma hasta ahora incomprensible. Producirá nuevos métodos de iluminación y de calefacción a bajo costo y prácticamente sin gasto inicial. Quedará establecida como una realidad la existencia del cuerpo etérico, la curación del cuerpo físico denso a través del cuerpo etérico mediante la utilización de la fuerza y de la radiación solar reemplazará a los métodos tradicionales. Estos enfoques tremendamente revolucionarios representan tan solo una pequeña parte de lo que hemos dado en llamar la revolución científica de Acuario. En los momentos previos a la destrucción de Hiroshima por la primera bomba, ocurrían acontecimientos de suprema importancia para la humanidad entera que han sido narrados de la siguiente manera, también por Alice Bailey. La agonía de la guerra y la angustia de todo el género humano condujo al Cristo en 1945 a tomar una gran decisión, manifestada en dos declaraciones importantes. Anunció a la jerarquía espiritual y a todos sus servidores y discípulos que viven en la tierra, que había decidido surgir nuevamente y establecer contacto físico con la humanidad, si llevaban a cabo las etapas iniciales para el establecimiento de correctas relaciones humanas. Dio al mundo, para ser recibido por el hombre de la calle, una de las más antiguas plegarias que se ha conocido, que sólo los seres más excelsos pudieron utilizarla hasta ahora. Se dice que él mismo la recitó por primera vez en junio de 1945 durante la luna llena de Géminis. Este párrafo estupendo pertenece al libro La reaparición de Cristo de Alice Ann Bailey, publicado por primera vez en inglés en 1948, página 30 de la quinta edición corregida en castellano de la editorial Fundación Lucis en Buenos Aires. Si lo antedicho fuera cierto, en 1945 habrían quedado al alcance de los seres humanos los dos poderes más grandes a los que jamás haya accedido ninguna sociedad de la historia conocida. El enorme poder oculto en la materia y el inconmensurable poder espiritual
que puede ser conectado por medio de la gran invocación. Estos dos acontecimientos inéditos permiten sostener que en ese maravilloso año de 1945 fueron establecidas las bases de la nueva civilización del amor. Prosiguiendo con el libro, en 1968 ocurre algo excepcionalmente interesante también. Abraham Maslow y el hombre autorrealizado. Un hombre autorrealizado no es simplemente un buen hijo o un buen padre, ni una mujer autorrealizada es una buena amiga o una buena profesional. Un hombre o una mujer autorrealizados son todo esto y mucho más. Son seres sensibles a la belleza y a la naturaleza. Por lo tanto, las respetan y protegen. Son seres que perciben todo como sagrado. Todo tiene derecho a existir y es tratado en consecuencia. Tienen facilidad para hablar normal y conscientemente porque hablan el lenguaje del ser y se comunican naturalmente. Son holistas. La humanidad y el cosmos son uno. Han trascendido en cierto grado la personalidad, el ego, el yo. Se hacen querer e inspiran respeto. Son capaces de innovar y descubrir lo nuevo. Son personas alegres que transmiten paz. Están satisfechas y parecen no necesitar nada más. No tienen miedo y se deslizan por la vida con inofensividad. Son altamente creativos. No se dejan arrastrar por el pesimismo y como el ave fénix renacen de sus cenizas. No se preocupan por el éxito. Tienen un profundo sentido de justicia. Están conectados aquí y ahora. Finalmente, la autorrealización culmina en la experiencia cumbre, la experiencia de no necesitar nada más, de que todo está bien, una experiencia de conexión y de profundo gozo. Abraham Maslow la define como lo que sentimos y tal vez sabemos cuando alcanzamos una auténtica cota como seres humanos. No sabemos cómo se llega a alcanzar una experiencia cumbre. Solo sabemos que es como el arco iris, aparece y desaparece y no se puede olvidar. Es la toma de conciencia de que lo que debería ser es, de una forma que no requiere anhelos ni evoca tensión. Dice a los hombres algo acerca de sí mismos y acerca del mundo, que es la misma verdad. Es individualidad libre de aislamiento. Esta es una cita del libro El amor humano en el tercer milenio
de Carlos Sol y María Luna, publicado por la editorial R-Par en 1991. Esta palabra autorrealización fue publicada por primera vez en inglés, Self-Actualization, en la primera edición de Tratado sobre el Fuego Cósmico de Alice Bailey en 1925. Maslow la toma para definir un estado de conciencia que él denomina transpersonal y se convierte en el iniciador de lo que luego se llama psicología transpersonal, mientras él mismo continúa siendo el presidente de la Asociación Norteamericana de Psicología. Finalmente postula lo que llamó la teoría de la metamotivación, que culmina en una afirmación osada que indica esta estructura teórica satisface muchas de las funciones religiosas fundamentales, confirmando la hipótesis de la extraordinaria penetración de la ciencia occidental en los ámbitos de la espiritualidad humana. Para comprender mejor la importancia capital de las ideas de este alegre y simpático investigador norteamericano, hemos empleado durante más de 10 años, hoy en día son 20, dos gráficos que nos permiten una rápida comprensión de estas ideas fundamentales. El primero se denomina la cebollita o dónde está el piloto de nuestro ser. En la figura anterior pueden verse con claridad los niveles de conciencia a los que pueden arribar los seres humanos en esta etapa de desarrollo del proceso evolutivo. Pueden apreciarse los ámbitos de operación de lo que se denomina psicología de la personalidad o el concepto de yo o ego, que puede ser trascendido hasta llegar al estado de autorrealización, ámbito de exploración de la psicología transpersonal. Este gráfico simple nos indica la importancia de operar desde lo superior de nuestro ser, porque lo superior incluye a lo inferior. En cambio, lo inferior excluye el poder de los aspectos espirituales y sutiles de nuestro ser. La otra cuestión evidente es que para acceder a un estadio superior de conciencia, es necesario abandonar o trascender las estructuras de seguridad que hemos creado a lo largo de nuestra vida. Es necesario abandonar el útero para nacer, dejar la teta para tener autonomía alimentaria, dejar la familia biológica para experimentar mis emociones. El incesto está prohibido en nuestra cultura, entonces no puedo hacerlo con papi o mami. Dejar a los amigos para generar una personalidad autónoma. Trascender el egoísmo generando relaciones de alta calidad para alcanzar la conciencia grupal. Trascender el miedo y la necesidad
para alcanzar el nivel de autorrealización y finalmente abandonar el cuerpo físico para morir. Este es la mejor descripción del concepto de desapego dado por Buda, algo que nos sirvió, pero que ya no sirve. El problema es que en nuestra cultura estamos educados para acumular. No soltamos nada y entonces no crecemos. Nos quedamos dentro del útero, pegados a alguna teta, presos en alguna familia biológica o tomados por el más acendrado egoísmo. Ni hablar de la identificación ignorante con el cuerpo físico que genera en nosotros el anormal temor a la muerte. Los modos de alcanzar los niveles superiores de conciencia han sido identificados por Maslow como experiencias cumbre o peak experiences en inglés. El gráfico siguiente nos da una idea clara de lo que significa y cuya existencia fue verificada por medio de una encuesta, al mejor estilo norteamericano, entre aquellos individuos a quienes Maslow consideraba autorrealizados o en proceso de serlo. Todos ellos habían transitado por estados internos de armonía por medio de las más variadas técnicas. Como veremos, estas prácticas corresponden a la idea de Buda en las cuatro nobles verdades, cuando nos indicaba, hace ya 2500 años, que para terminar con el sufrimiento inútil aquí en la tierra, es necesario aprender a elegir el camino del justo medio entre los extremos o polos, es decir, aprender a trascender e integrar las polaridades con las que la vida nos incita a elegir el camino del amor.